¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con un nuevo video del curso R con interfaces amigables. En este caso vamos a ver regresión logística binaria. Esta es otra técnica de regresión para variables dependientes nominales dicotómicas. Habíamos visto ya la regresión lineal, que ustedes ya conocen. Ahora vamos a la regresión logística. Tenemos que ir a la pestaña Analyze, como siempre, donde están los comandos para desarrollar los distintos procedimientos estadísticos. Tenemos aquí este comando regression, cliqueamos ahí y vamos a Logistic Regression, ¿no? Ahí tenemos distintas opciones. Tenemos la que vamos a usar hoy es la binomial, también está la multinomial y la ordinal, que son los tres tipos de regresión logística. La binomial es la más sencilla porque trabaja con variables dependientes dummy o dicotómicas. Bueno, cliqueamos aquí, se nos despliega este cuadro, esta ventana, con estos campos. En primer lugar tenemos este campo donde se ubica la variable dependiente, que debe ser una variable dicotómica, como les decía. Luego este otro campo denominado covariables, que es donde se ubican las variables continuas o intervales, y un tercer cuadro donde se ubican las variables de factor, o como nosotros le llamamos variables nominales u ordinales, ¿no? Bien, se me ocurrió hacer un ejercicio sencillo utilizando la variable condición de pobreza para tratar de establecer los determinantes de dicha condición. Esta base de datos, que es la encuesta continua de hogares del año 2020, tiene calculada ya una variable aquí por el final que se llama pobre 06. Vamos a ver si la localizamos aquí. Pobre 06, que refiere a la condición de pobreza según los cálculos de la línea de pobreza. Aquí está. Pobre 06 la ubico en este campo de la variable dependiente. Luego voy a utilizar tres variables independientes que podrían estar incidiendo en la condición de pobreza. Una es el sexo, la otra es la edad y la otra son los años de educación. El sexo, como recordarán, es la variable E26, que está al principio. Veamos E26, aquí está, E26. Es una variable de factor, porque es una variable nominal, dicotómica. Introducimos aquí, entonces, en el campo indicado para estas variables. Y luego la E27, que es edad, la introducimos aquí en el cuadro indicado para las variables continuas o intervales. Y finalmente años de educación, que era una variable que había creado en anteriores ejercicios, que había calculado, mejor dicho, también es una variable continua, la incluyo aquí abajo. Bien, una cosa que hay que tener en cuenta en estos análisis es las variables de factor, o también denominadas nominales u ordinales, van a tener una categoría de referencia sobre la que se van a hacer los cálculos. ¿Dónde vemos cuál es la categoría de referencia? Aquí hay una pestaña que se llama Reference Labels, categoría de referencia. Entonces vemos que para la variable dependiente pobre 0,6, la categoría de referencia es no pobre, o sea, los valores que va a arrojar este análisis van a indicar en cuánto están afectando las variables independientes a la condición de pobreza en relación a la condición de no ser pobre. Y en el caso de la edad, que es la otra variable de factor que estamos utilizando, la categoría de referencia es 1, que es hombre, 2 es mujer. Podemos cambiarla si quisiéramos hacer la comparación a la inversa. Podríamos acá poner el 2, lo mismo para la variable dependiente. En este caso vamos a dejarlo así porque me parece más intuitivo, o sea, hacer los cálculos, cuáles son los factores que inciden sobre la condición de pobre y cuáles son los resultados
cuáles son las características de ser mujer frente a ser varón. Bien, ahí ya a la derecha vamos viendo los resultados. Hay otras cuestiones que tenemos que ver, por ejemplo, si hay analizar la colinealidad. Para eso vamos a el programa nos ofrece el BIF y la tolerance como estadísticos para determinar si existe colinealidad. Y después tenemos distintos R's, o sea, en la regresión lineal se usa el R cuadrado de Pearson, aquí se utilizan otros R cuadrados por defecto. Nos marca el R cuadrado de Max Fadens. Yo en general suelo utilizar el de Nanger-Kerke, pero en general podemos poner los tres para verlos. El R de Nanger-Kerke es el más usado. De todos modos, vamos a ver que no hay demasiada variación entre uno u otro. Son distintas formas de calcular el pseudo R cuadrado, ¿no? Es un pseudo R cuadrado porque el R cuadrado en realidad se calcula para variables, modelos lineales, para variables continuas, pero en este caso estamos trabajando con un modelo con otras características, con una variable dependiente, y entonces estos estadísticos son los adecuados. Y después podemos también pedirle algo muy interesante que son los odd ratio, ¿no? Ahora ya veremos qué es eso. Primero seleccionamos todo esto y con estos estadísticos creo que es suficiente para ver los resultados que nos arroja el Jamovi y que nos permiten ver qué tanto inciden estas variables en la condición de pobreza. Bueno, en primer lugar vemos los pseudo recuadrados, en primer lugar el de McFadden, luego el de Cox y Snells y finalmente el de Nanger-Kerke, ¿no? Que es el que tal vez el más usado. Bueno, el modelo explica, si tomamos como referencia el de Nanger-Kerke, explica un 11% de la varianza en relación a la condición de pobreza con este conjunto de variables que hemos seleccionado. Y luego vemos aquí el modelo, tenemos vemos los beta, ¿no? Los coeficientes, que aquí le llaman estimate, el beta sub 0 o intercepto tiene un valor de menos 0,94. Luego vemos la variable edad, la referencia era varón, por tanto la condición de mujer aporta a la condición de pobreza un 16%, acá vemos 0,16. Y luego tenemos edad. Por cada año de edad la pobreza disminuye un 0,02%, o sea, a mayor edad menor es la condición de pobreza. Lo mismo ocurre con años de educación. A mayor años de educación, menor probabilidad de caer en la condición de pobreza. Aquí lo vemos, el coeficiente nos indica eso. Y luego vemos, aquí vemos la significación, todas las variables son significativas. Los dejo para el final. El análisis de la colinealidad, vemos el BIF. Recuerden que el BIF tiene que tener valores menores a 10, por tanto los valores son adecuados, y la tolerance tiene que tener valores cercanos a 1, también esto ocurre, es decir, no existe colinealidad entre las variables incorporadas al modelo. Y con respecto a los odd, bien, esto es un poquito más complicado. Yo tengo un video en internet más detallado, si lo quieren ver en mi canal lo pueden ver. Pero son las chances, los ratios son las chances relativas
respecto a caer en la pobreza. En este caso, la chance de ser pobre siendo mujer es 1,18, es decir, es un 18% más de chances de caer en la pobreza siendo mujer. Y las chances aquí de caer en la pobreza por cada año adicional de edad son 0,9, o sea, son menor a 1, o sea, la chance de caer en la pobreza disminuye por cada año de educación adicional, como de edad adicional, y lo mismo ocurre en forma similar con los años de educación. Las chances son 0,9, ¿no? Es una chance menor a 1. Es decir, el modelo lo que nos dice es que ser mujer aporta más probabilidad de caer en la pobreza, y a mayor edad y mayor año de educación disminuye esa probabilidad, digamos. Esto, digamos, bueno, no intenta hacer una clase de estadística, simplemente una clase de manejo de Jamovi. Bueno, el programa en este sentido funciona muy bien, digamos, nos permite incluir claramente en un campo y en el otro las variables de factor o las variables continuas, y nos facilita una serie de estadísticos que habitualmente son empleados para estimar el modelo. Y bueno, yo creo que funciona bien, son bastante amigables los comandos, y en definitiva es una buena solución para estimar un modelo de regresión logística, en este caso una regresión logística binomial. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.